grabación y arranco. Teniendo en cuenta la plantilla de Excel que tenemos en pantalla, voy a conversar un poco y a dar algunas opiniones sobre el tema del P proporción 0.5. Aquí lo tengo 50%, pero es obviamente 0.5 porque lo tengo en ese formato. El ejemplo que estoy planteando es el siguiente. En las universidades es usual el tema de las acreditaciones, y en las acreditaciones toca analizar las diferentes poblaciones que están en la comunidad académica. En el ejemplo tengo que hay estudiantes 2.200, docentes 150, egresados 5.500 y directivos 20. Un ejemplo hipotético de cualquier universidad. Se quiere diseñar un muestreo, un N. Entonces aquí habrían varias formas. Uno puede decir que esta es la población total, 7.870. Aplicamos la fórmula que hay aquí en la parte superior y puedo decir una confianza del 95, el N ya es 7.870, pues la P no conozco nada, entonces puedo decir que es 0.50, etc. El error del 5%, en fin, y llego a un N específico. Esa es una opción. Pues bien, ¿cuál es la otra opción? Que cada población de estas, estudiantes, docentes, etcétera, sea tratada por sí misma como es, un solo conglomerado, una sola población, y por lo tanto requiere una muestra, un N. Eso implica que hay que calcular Ns para cada una de estas poblaciones. Ahí está. Estudiantes. Si se supone que no sabemos nada de que van a hablar de la buena calidad o cómo consideran la calidad del programa, y vamos a decir que es 50% y 50%, entonces podemos definir un error del 5%. Ahí me da 0.05. Si ese es el caso, el N, aplicando la fórmula que está arriba y la que vimos ahora en una diapositiva, me da 384. Por lo tanto, me estaría dando 384 para todo, para cada una de ellas. Cosa ilógica porque aquí vemos hay unas que no tenemos tantos personas. Ahora, viene el tema entonces de la corrección por población finita. En esta plantilla yo la tengo de dos maneras. Acá estoy en este azul, de azulito que está acá, lo tengo usando la fórmula de la parte de imagen. Aquí está imagen, la fórmula grande. Pero acá la tengo con la otra para ver que nos daba lo mismo. Este es el N0 que mencioné en la diapositiva también de la fórmula. Entonces ya aquí se hace el ajuste por población finita, entonces me queda el N0 que tenía 384 sobre 1 más el cociente de 384 sobre el total de la población, sobre B10. Con ese ajuste estamos encontrando que el N es 327 para el primero, 108, etcétera, etcétera. Dando casi todos pues, los administradores, en un ejemplo, digamos, un poquito extremo. ¿Qué es lo que quiero mostrar ahora? Vamos a suponer que los estudiantes se mantienen 50%, dicen que el programa es bueno y 50% no. Está bien, dejemos ese 5%. El error relativo entonces es del 1%. Pero de pronto pensemos que los docentes tengan tal vez otra opinión y que no fuese esta proporción del 50%, sino más bien un 70%. Entonces yo le doy el Enter. Miren que está el 384 y se bajó a 108 ahora. Con un 70% ya la muestra es de 323. Por lo tanto, hubo una disminución importante, alrededor de 60, 61 específicamente. Cuando a mí me dicen que es mejor tener el N más grande, yo no puedo estar de acuerdo con esa aseveración, porque es que el estadístico como asesor lo que está buscando es precisamente que su equipo de trabajo en el proyecto en que se encuentre, pues optimicen todos los recursos. Y dentro de todos los recursos está el dinero y está el tiempo y está todo lo demás.
Por lo tanto, no es buscar lo más grande, es buscar algo útil. Aquí ya abajo, entonces, si yo hago un esfuerzo en mejorar el valor de la P, mejorar quiere decir tratar de identificar realmente qué proporción es la que se aproxima más a lo real, no dejar miti-miti porque sí, a no ser de que sí toque de eso, pues de que realmente sí en la prueba piloto los expertos digan que es mitad y mitad, pues toca dejarlo, así es. Pero en caso contrario hay que hacer estos esfuerzos. Ahora, si yo puse el punto 70, observen que el error relativo es más pequeño. Aquí era punto 1 para el 5% y ya aquí es del 7%. O sea, el error relativo tuvo su incidencia. Y el n obviamente bajó. Veamos un caso con este otro de egresados y pensemos que por una u otra razón, no estemos hablando de calidad, sino otra variable cualesquiera, y es el 20% el que apenas consideró lo que estamos evaluando. 20%. Bueno, por ahí había visto un ejemplo de los que quisieran seguir estudiando, vamos a poner un ejemplo de doctorado. Entonces que el 20% pensaría que sí quiere el doctorado. Le voy a dar el Enter y estemos pendientes del cambio en el error relativo, sobre todo. 20%. Y lo que se mantendría en la fórmula como un 5%, ya tengo un error relativo es del 25.25. O sea que lo que para uno supuestamente es de un 5, no hay tal. Es un error más grande. Un error relativo del 25%. Entonces, aquí, bueno, aquí se bajó el N a 2.46, pero el problema es cómo me está dando el intervalo. Vamos a movernos un poquito más a mi derecha. Y observen acá. Estoy aplicando la fórmula que tenemos en la parte inferior con r cuadrado, tenemos la raíz cuadrada, etcétera, de esta formulita que está acá. El P de la población y aplicando esta fórmula. Con esa estamos llegando o calculando estos límites. Límite inferior, obviamente con el menos, que lo coloco, C10 menos y viene toda la expresión, y el límite superior con el más. Por eso se llama plantilla, porque ya ustedes quedan con la formulita. Pero ¿qué pasa en el punto donde estamos del 25%? La diferencia sigue siendo 10. Punto 1. Acá en el tercer caso, que es el de egresados, sigue siendo el error, la diferencia en el intervalo también punto 1. Pero los errores relativos son muy distintos. El error relativo del 1 es 25% y el otro es del 1, del 10. Entonces ahí hay una diferencia sustancial y que tenemos que reflexionar en ella. Por lo tanto, lo que debemos de realizar es tratar de estrechar este intervalo. ¿Por qué? Porque es que una cosa es 10% de distancia entre 45 y 55 y otra cosa entre el 15 y el 25. Este otro intervalo, que voy a darle algún tono adicional, es muy ancho para su estimador puntual, que es del 20. Por lo tanto, eso amerita venir a cambiar el error normal, el error absoluto. Vamos a ensayar y lo voy a colocar un 3%. Si lo coloco de un 3, entonces ya mi intervalo va a ser entre el 17 y el 23%. Probablemente ya me guste más. Pero ¿eso qué implica? Lo que vamos a observar acá. Aquí me quedó un 6% de la amplitud en el intervalo. Pero ya se ve más estrecho, obviamente, para la magnitud que estábamos buscando. Pero el n se creció. Y tenía que crecerse porque precisamente ya no era un P de 0.5 el que ameritaba hacer la reflexión con un 50%. Ya tocó un P de 0.20, pero eso implica que el error hay que cambiarlo también. Y al cambiar el error, pues obviamente se tienen sus cambios acá. Y aquí ya tengo un error relativo del 15%. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría también nos dice que hasta incluso podemos sustentar teóricamente algunos errores del punto 40, punto 45 incluso,
pero cuando estas prevalencias sean muy pequeñitas. Es decir, estos valores fueran, pongámosle un punto 10, vamos a ver qué efecto tiene ahí el punto 10, el n volvió y bajó, pero volvió y bajó porque ya el error relativo pues sigue siendo ya grande, ¿no? Aunque aquí ya está entre el 7 y el 13. Puede ser que un investigador diga, yo quiero eso me parece lógico. Bueno, podría ser. Sin embargo, ya aquí el error relativo va en el 30, observenlo aquí, 30%. Es completamente asequible en la parte conceptual. Bien, esto voy a dejar acá para que no se me vaya muy larguito y luego continuamos estas reflexiones.